Recientemente pertenece a grupos de investigación como la Red de Investigadores sobre Académicos Revisa, coordinado por el doctor Jesús Francisco Galas Fontes de la UABC, reconocida como Red de Anúyes en 2006. Es coordinador del equipo de investigadores sobre cobertura de educación superior en Anúyes. Tuvo la beca Fulbright New Century Scholar Group, coordinado por Philip. Esto no es una beca, ¿no? Bueno. Y coordinador del grupo de estudios sobre la Universidad de la UAM para análisis de la carrera académica. Entre sus publicaciones están los libros Cobertura de la Educación Superior en México, Tendencias, Retos y Perspectivas. 2. Entre siglos, la educación en México, tomo 1, prólogo de Pablo Latapí. Entre siglos, la educación superior en México, tomo 2, prólogo de José Woldenberg. 3. Transparencia y vida universitaria. 4. Conocimiento científico y acción social, crítica epistemológica a la concepción de ciencia en Max Weber. 5. Los rasgos de la diversidad, un estudio sobre los académicos mexicanos. 6. Académicos, un botón de muestra, director de la investigación y coautor del texto con Franco Pérez de Garay y un chorro de gentes. Ha publicado más de 95 artículos y capítulos en libros a lo largo de su carrera académica. En el área de difusión, director académico de Educación a Debate, primer portal periodístico sobre la educación en México desde 2010. Desde 1996 a la fecha tiene una colaboración quincenal sobre temas educativos en el periódico El Universal, colaborador especial sobre temas educativos en El Universal de 2006 a 2010, 10 años en la Crónica de Hoy, columna El Peón de Marfil, 5 años en Campus Milenio, El Buzón de Eusebio. Ha dictado más de 150 conferencias en eventos académicos, esa va a ser la 151, conducción de programas de televisión, conductor entre 1998 y 2000 del programa de televisión semanal Educación en Vivo, y conductor entre 2000 y 2004 del programa de televisión semanal La Escuela que Queremos en el canal 11, 22 y EduSat. Con ustedes, Eusebio. Gracias. Creo que voy a parar, ¿no? ¿No te importa? No, faltaba más. Espero que el micrófono te dé. O allá a qué lado. Sí, siento que así no tienen que hacerle así como estaban haciendo, ¿no? A mí no me ha tocado porque estaba ahí adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Es verdaderamente un gozo, ¿no? Miren, Raúl y yo éramos profesores de la UAM hace unos meses. Él en economía y yo en sociología. Nos separaba un piso. Un piso nos separaba. Ahora es uno de los rectores más importantes del país y yo soy su, pues me siento muy orgulloso de ser su amigo. Un día entró al cubículo del Colegio de México Enrique Florescano y me dijo: oye, Manuel, nos echas una mano en unas cosas de educación. Y yo le dije: pues, ¿a quién le dan pan que llore? Que además que esto me apasiona. Y entonces entré en contacto con él, al que había leído tanto y que no sabía cómo era, ¿no? Resultó ser mejor como persona que sus obras, y miren que sus obras son buenas. Con los colegas con los que estoy participando, Pepe Blanco, una encantadora persona y gran profesor mío, los colegas con los que participo, está Miguel Casillas, allá atrás, que es un carnal, para decirlo en corto, y no le sigo porque hay muchas personas a las que estimo muchísimo. Yo preparé para esta ocasión una cuestión que se pregunta, dado que se concibe que entrar a la universidad es un proceso de inclusión social, preguntarnos si en México de veras estamos teniendo acceso al conocimiento o acceso a un pupitre. Es decir, en qué medida el bien social llamado educación superior
está siendo, en efecto, un acceso al conocimiento, ya sea de la ilustración o de la neo o de la nueva ilustración, en el sentido de contacto al saber, ¿no? En ocasiones pienso que, alguna vez dijo Octavio Paz, que a nosotros lo que nos faltó como país fue la ilustración, ¿no? Y sin embargo, quiero plantearles, y desde el punto de vista de mi chamba, que es ser sociólogo, algunas consideraciones, ¿no? Yo creo que yo si le pico aquí se mueve. ¿Así? A ver, va a haber dos cosas que me parece a mí, dejen ponerme así, si no lo veo. Ahí te puedo ver. Bueno, entonces así. Pero ahí no alcanzo. Bueno. A ver, bueno. Está bien. Hay dos cosas que yo creo que son indispensables para entender al país. No, está bien, Raúl, sí, no te preocupes. Mil gracias. A ver. Yo, para entender al país y también para que nos cale, porque el día que nos deje de calar el país en que vivimos, no vamos a tener impulso para seguir peleando por él. Si vemos al sistema de educación en México, datos para el 2011, vemos que es un sistema que tiene más fugas que una cubeta, porque de cada 100 niños que inician la primaria, a tiempo la terminan 64. Luego 60 entran a la secundaria, terminan 51, 46 se gradúan y pueden cursar media superior, o sea, llegan a tercero, pero la terminan 46, 38 van a media superior, y eso que dicen que va a ser universal y obligatoria, 25 la culminan, y solo 13, así despacito, ingresan a la educación superior. Eso es el país, eso es su sistema educativo. Pero ya demasiado problema sería tener este tipo de desperdicio de talento. La siguiente es que estamos en un desbarrancadero, colegas, porque la desigualdad es brutal. Esta forma en que perdemos talento, la perdemos en estricta, de manera isomórfica a la desigualdad social. En este cuadro, en esta gráfica, ustedes verán la escolaridad de los chavos de 25 a 34 años por decil de ingreso, los 3 más pobres y los 3 más ricos. La primera es primaria, más o menos 100%. La columna de la izquierda, la azulita más fuerte, es secundaria, baja, prepa, creo que es ingreso a prepa, luego ustedes alcanzan a ver, yo no, pero vamos, al final, creo que eso me ayudaría mucho. Al final ingresan a la superior, después de haber entrado el 100%, digamos, por decil de ingreso, pobres y ricos, a la primaria, a la superior llega el 7% de los más pobres y el 42% de los más ricos, solo entre el grupo de 25 a 34. Entonces tenemos una fuga de talento nacional en el sistema, pero es una fuga sesgada. Está sesgada siguiendo la desigualdad social. Este problema en México es un problema brutal. Es un problema al que no le podemos eludir y que nos tiene que dar a todos la razonable vergüenza y el suficiente coraje, ¿no?, para que más allá de los cambios de administraciones no cejemos en el esfuerzo de ser lo más crítico posibles a la conducción de un sistema y de un país que con estas formas no tiene vergüenza. Yo voy a tratar 3 cuestiones lo más rápido posible.
La desigualdad regional tomada por estados, en la cual creo que el país nos presenta autopistas, carreteras, caminos, veredas y barrancas. Luego, voy a presentarles una teoría que supongo que algún día me dará el premio Nobel, que es la teoría de la cubeta, ¿no? Y voy a tratar de mostrar que es una bronca que va más allá de una discusión técnica, porque con casi todos los subsecretarios y secretarios de educación he tenido la dificultad en los últimos años, como Eusebio, como Manuel, ¿no?, de decir que la bruta no es la neta, o que confundir la neta con la bruta es ser bruto. Y que eso no es una discusión técnica, sino que es una discusión política, ética. Y por último, como remate, una pregunta. ¿Estamos accediendo a un pupitre, nuestros chavos, o al conocimiento relevante? Entonces, para la desigualdad regional, para las brechas, lo que he preparado es cómo ha evolucionado la matrícula a nivel nacional. Primero, ¿no? Me voy a acercar un poquito, ¿no? ¿No te importa? Miren, de 2006 a 2007 y hasta el 2012, la matrícula nacional se incrementó un 30%. El grupo de edad solo un 2%. De tal manera que nuestra tasa de cobertura pasó del 25.9 al 32.8. Es decir, se incrementó un 6.9 puntos porcentuales, que es un 27%. Esto gráficamente, si ustedes ven, como está relativamente quieto el grupo de edad de referencia 19-23, entonces el incremento en la matrícula contra un grupo de edad de referencia estable produce un incremento mayor. Veamos el caso de Chiapas. En Chiapas tenemos que la matrícula tiene un crecimiento relativo del 37%. Si recordamos, el nacional era del 30%. ¿No? Estoy bien, ok. Su grupo de edad es más dinámico, está al 9%. Y su tasa de cobertura pasa del 15.7 al 19.8, cerca del 20%. Lo que significó un incremento del 26%. Pero miren qué tuvo que hacer Chiapas. Con un crecimiento, porque no hay transición demográfica aún del grupo 19-23, cada punto porcentual que sube la matrícula es contra un grupo que se le va moviendo. O sea, su esfuerzo es, como diría Serrat, ¿no? Puse rumbo al horizonte y por nada me detuve. Y contra más voy para allá, más lejos queda. Y cuanto más deprisa voy, más lejos se va. ¿Sí? O sea, el esfuerzo chapaneco es enorme. Y luego veamos a Nuevo León. Nuevo León va al 20 en el crecimiento relativo de su matrícula, ¿no? En números. El grupo de edad está estable, 0.2. Crece 6.8 porcentuales del 34.9 al 41.6, ¿no? Con un crecimiento relativo del 19%. ¿Qué quiere decir esto? Que en Monterrey, al estar quietecito el grupo de edad, con un empujoncito en la matrícula, pues es de los estados que tiene mayor tasa de cobertura. Bueno, un rapidísimo paréntesis. Si nosotros tomamos a los que terminan prepa en Chiapas y les llamamos nuevo ingreso al sistema, de cada 10, 8 se inscriben en Chiapas y 2 en otro lado. De tal manera que cuando comparamos el nuevo ingreso efectivo en Chiapas contra su grupo de edad, tenemos que un 20% de su producción se fue. Por eso no es muy buena medida. Hay que empezar a trabajar con zonas metropolitanas o con corredores. Pero, pues miren, si con esta información me regañan los subsecretarios porque dicen que los datos no valen cuando yo los manejo y ellos sí, cuando los manejan y son los mismos, pues déjenme ver cómo le hago, ¿no? Porque pues hay que hacer sumas, ¿no, Miguelito? ¿Verdad? Nos ha pasado, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto?
Esto es impresionante para mí. O sea, como soy profesor viejo, y esto no es cuestión de vista, sino que esto es un pizarrón para mí, ¿no? Por favor, como no soy bueno, esta es matrícula de Chiapas y esta es matrícula de Nuevo León, que me equivoqué. El PP no es ni mi partido ni mi sistema. Ese fue un chiste buenísimo. Bueno, fíjense, con un crecimiento relativo del 30% a nivel nacional, con un 2% de grupo de edad y con un incremento en la tasa bruta del 27%, pasando del 25,9 al 32,8, comparemos con que Chiapas se avienta un crecimiento relativo mayor, con un grupo de edad que crece, con un incremento en la tasa bruta de cobertura del 26 y pasa del 15,7 al 19,8, porque trae un retraso estructural, ¿no? Nuestra desigualdad no solamente es una desigualdad, digamos, en el tiempo actual, sino de años, ¿no? Y en este caso de siglos en Chiapas. Y Nuevo León, con un crecimiento relativo menor, con el grupo de edad quietecito, pasa del 34 al 41. Todo esto, que parecería cuestión técnica, nos conduce a ver el efecto Mateo. La distancia de Chiapas y Nuevo León hace la friolera de 12 años, nos separan del 97. Súmenle, por favor, 15, ¿no? Fíjense, en 97-98 la distancia de Chiapas con Nuevo León era del 16, menos 16. Crece el país, crece Chiapas, crece Nuevo León. Estamos 6 años después en menos 19 y ahora en menos 22. O sea, crece la brecha. Con respecto al país, ¿no? La distancia de Nuevo León contra el país es del 8, del 9 y del 9 positivos. O sea, está arriba Nuevo León de la media nacional. Y Chiapas contra la nacional también va creciendo. O sea, con el tiempo se hace más grande la brecha. Es decir, el efecto Mateo es aquello que decía Merton, refiriéndose al Evangelio de San Mateo, que tiene esa frase muy críptica que en la parábola de los denarios le dice: al que más tiene, más le será dado, y al que menos tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. O sea, Chiapas se esfuerza, se parte la cara, logra avanzar y cada vez está más roto. La brecha es cada vez mayor. Y uno no quisiera que Nuevo León dejara de crecer, uno quisiera que las cosas fueran distintas para los más pobres del país. Por eso, independientemente que la universidad actual tenga que cambiar, como decía Gustavo, así como está, es de una exclusión brutal. Y esa exclusión que vimos, esa pérdida de talento que vimos por niveles, y luego la forma igualita de la desigualdad, veámosla al comparar las entidades, ¿no? Así como les dije que Chiapas pierde al 20% de lo que produce para que efectivamente entre a la educación superior, Nuevo León tiene como matrícula a 7 de los que produce y a 3 que le llegan de otros estados, pero lo carga a su cuenta. Tenemos que cambiar mucho los indicadores. Pero gráficamente, la distancia Chiapas-Nuevo León, vean ustedes cómo crece. Azul, rojo y verde nos indican los años. La de Nuevo León con la nacional siempre es mayor, se ha estabilizado. Y la de Chiapas con la nacional también es regresiva. Todos crecen y la desigualdad también. Esto es una de las formas más claras de decirle a la política del Estado, a la política que ha renunciado a la intervención estatal y lo ha dejado al mercado, ¿no? Que no hay malo invisible, que es muy visible la mano chueca con la que está jugando. Bueno, como estaba previsto venir a Veracruz,
¿no? Se me hizo de decencia decirles cómo va la cosa comparando a Veracruz. Porque si no me regañaba Raúl, yo sé que es además, como ya está terminando su segundo periodo, puede ser el regaño más duro, porque pues ya no lo puedo corretear. Veracruz tiene un crecimiento impresionante, porque su crecimiento relativo es del 43%, con una relativa estabilidad en el grupo de edad, pasando del 23 al 33% de tasa de cobertura. Impresionante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Veracruz tiene relativamente estable a su grupo de edad e impulsó, miren la pendiente de la matrícula. En consecuencia, el caso de Veracruz tiene una reducción de la distancia con Nuevo León, que era del 13, pasa al 17 y se pone en el 9, todavía está abajo. Ya con la Nacional empató, por decirlo en términos futbolísticos, y con la distancia con Chiapas, que antes era de 3.3, ahora se hace 3.1 a favor de Veracruz. ¿Por qué? Porque hay importancia en la acción política y también en la demografía. Miren ustedes, cuando hicimos este estudio sobre cobertura, de repente estudiábamos a Zacatecas. México es muy complejo. Si en Zacatecas por la migración tienes que caer el grupo de edad, sin mover un ápice en la matrícula tienes cada vez más cobertura. El indicador de cobertura es un indicador que se maneja demagógicamente. Yo quisiera trabajarlo como un indicador, como un hilo conductor hacia la desigualdad del país, ¿no? Por eso vemos que Veracruz llevaba la tendencia chapaneca y se corrige. Con la Nacional estaba abajo acá, y aquí apenas se ve, porque ya le llegó, ¿no? Y la distancia con Chiapas, ¿no? A favor de Veracruz. Y a favor de Veracruz no es que Veracruz se quiera fregar a Chiapas, es que la estructura social del país está diseñada estructuralmente para excluir. ¿No? Bueno, esa es la primera que quería decirles, ¿no? O sea, este es el asunto que más me interesa que retengamos. Las brechas en este país se abren. Nunca pongo como ejemplo al DF porque jala toda la matrícula del DF más la del Estado de México y la calcula sobre el grupo de edad de 19 a 23 del DF, que es decreciente. Entonces el DF tiene 70% de cobertura, es cierto, ¿no? Pero bueno, a ver, déjenme ver, voy para el otro lado, ¿eh? Ok, vamos a ver entonces la cuestión esta de la segunda idea. ¿Muy bien? Tú avísame, Pepe, por favor. La teoría de la cubeta, realmente yo no sé por qué a Einstein le dan tanta importancia cuando existe esto que hizo el profe Gil. Obviamente, la tasa bruta de cobertura, ¿no?, se calcula poniendo a la matrícula de técnico superior y licenciatura universitaria y tecnológica, que incluye a la normal, escolarizada y no, más posgrado, es decir, la población que está estudiando en educación superior que tiene más de 18 a más de 23 años, es decir, no hay control de edad en el numerador. Por eso la tasa es bruta, porque la compara contra el grupo de edad de 19 a 23 años. En consecuencia, el resultado es que esta tasa señala la proporción que este conjunto equivale si tomamos esto como parámetro. Pero no es verdad que la resultante sea, que la proporción resultante sea la cantidad de chavos de 19 a 23 que está estudiando. Porque acá arriba hay algunos de 18 y muchos mayores de 23, sobre todo si, como hace el gobierno mexicano en sus distintas administraciones, pone a todos, incluyendo a todos los que se inscribieron hace 10 años, han muerto y no han tenido la gentileza de ir en cuerpo presente a darse de baja. Porque para fines de demagogia,
aquí no se para, ¿no? Véanlo en el último informe oficial de la subsecretaría, cómo toma el tamaño de la matrícula. Fíjense, el tamaño es 3,5 millones. Lo compara contra los 10 millones más o menos, que por cierto, quién sabe cómo queda la cosa, porque Gobernación avisó ayer que se le olvidó calcular la migración, entonces en vez de 120 somos 127 millones. No, joder. No sé si oyeron, pero no se vale, ¿no? O sea, además, después del conteo, cuando llegó el censo, creo que habíamos perdido 500,000 de chavos. No, un país que ni las cuentas lleva, ¿no? No, sí tenemos que cambiarlo, ¿eh? Sí hace falta. Entonces, ¿qué hace? Y no digo Rodolfo Tubirán como persona, sino ¿qué hace el Estado que quiere decir que está siendo incluyente? Pues dice que nuestra tasa de cobertura está al 35%. Y que en el Plan Nacional de Desarrollo era el 30%. Entonces dicen, lo superamos. Y afirman que 1 de cada 3 jóvenes mexicanos está en educación superior. Porque confunden la bruta con la neta, y la neta no se vale. ¿No? Bueno. El Plan Nacional de Desarrollo decía el 30%, lograron el 35%, pero, insisto, en tasa bruta. Luego compara contra la propuesta del Plan Sectorial Educativo, ¿no? Y ahí solo hace escolarizada. Acá atrás estaba escolarizada, no escolarizada, posgrado, educación para adultos, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la que eres matrícula en cuanto haces un clic, ¿no? Sí, el chiste es meterle, ¿no? Y bueno, aquí Raúl, que es economista, creo que estoy haciendo bien las cuentas, ¿verdad, señor rector? Bueno, usted tranquilo, de los juicios me encargo yo, usted no se meta en lío. Entonces, claro, aquí ya nada más la escolarizada y dice, ya le pegamos al 30%. Estuve cuando estaban explicándoles a los cuates de la CEP lo de la matriz del marco lógico, que una persona de la CEPAL de Chile vino a explicar, y se propusieron, me acuerdo, al principio del sexenio, se propusieron que los estados que estaban abajo del 20, que era la media nacional, estuvieran arriba del 20. Eran bastantes. Entonces la chica de la CEPAL les dijo, no, porque en la matriz del marco lógico no pongan metas difíciles, mejor metan 3. En vez de 8 estados, metan 3. Si logran 3, el semáforo va a estar en verde. Si logran 6, van a ser 100% mejores. Y entonces tenemos un sistema de planeación de metas educativas que tiende a la baja para sacar mejores calificaciones en un estúpido sistema de contabilidad imbécil. ¿Por qué? Porque en vez de que tengamos retos en serio, lo que hacemos son, ¿cuáles son las metas que podemos cumplir? Bueno, estas las podemos cumplir, vamos bajándole para que nos felicite el señor Calderón, ¿verdad?, diciendo que ha sido sin precedentes el asunto. Es una vergüenza. Pero el problema estriba en que la tasa neta es la que toma en el numerador solo al sector de la matrícula, que en alguno de esos niveles tenga 19 a 23, o sea, peras con peras. De tal manera que la tasa neta es cuánto, digamos, la matrícula de 19 a 23, ¿qué significa del grupo de 19 a 23? Es decir, y en vez de tener a 1 de cada 3, la aproximación que tengo a la tasa neta, porque para hacerlo me tengo que meter al formato 911, que es entre secreto, discreto y oculto, ¿no?, aunque debe ser público, y calcular las edades de cada chavo, ¿no? Nunca van a encontrar ustedes la tasa neta en un informe de gobierno. Una vez conversando con algunos subsecretarios les he dicho, oigan, la verdad hay que dar la tasa neta. Dice, no, maestro, es bajarle como 7 u 8 puntos a lo que hemos dicho. Pero es la verdad. Es decir, mi mejor aproximación es que si en 2006-2007, con 24 de bruta,
teníamos 16 de neta, o sea, había 7 de distancia, ¿no? Si se sostuviera esa distancia, porque no alcancé a hacer los cálculos, se lleva uno como, bueno, yo por lo menos a la gallega como unos 15 días, actualmente la neta sería del 22, pero la diferencia contra el 35, por andarle exagerando, sería mayor. Por lo tanto, yo creo que no es una mala aproximación que si se reduce 5 puntos, regalándole 2 puntos al cálculo oficial, 2.7, andaremos en el 25. ¿Qué quiere decir? No es cierto que México esté dando oportunidad, dado que la bruta no es la neta, no es cierto que sea 1 de cada 3, los del grupo de 19 a 23 que asiste a la educación superior, sino es 1 de cada 4, no es un tercio, es una cuarta parte. Y esa cuarta parte, curiosamente, si la restamos, son los 7.5 millones de jóvenes que por las fisuras de la cubeta y por la desigualdad ya no están aquí y tampoco tienen empleo. No son ninis, porque eso es decirle, eres un nini, ¿no? Así como con soberbia decimos, yo soy SNI 3, no, yo estoy ahí cobrando en el nivel 3, no soy, yo soy Manuel Gil, ¿no? Fíjense que esa es una cosa importante. No, ellos no son ninis, son sin. Son muchachos y muchachas sin oportunidades educativas y sin oportunidades laborales. Por eso esa es la diferencia. Y ¿por qué es necesario atender a la teoría de la cubeta? Estos son los prolegómenos, ¿no? Por favor, piensen que la cubeta, su tamaño es de un tamaño que equivale al grupo de edad. El flujo de entrada, pues, es el nuevo ingreso. La salida es el egreso. Las fisuras son el abandono de los estudios, lo que se llama mal deserción, porque no es que vayan por cobardes, ¿no? Acuérdense que el desertor se le puede disparar por la espalda. Abandonan o son abandonados por la escuela. Y entonces, primera, ¿crecemos o nos hinchamos? Por eso es importante la teoría de la cubeta y la diferencia entre tasa bruta entre bruta y neta, porque fíjense, podemos crecer o hincharnos, aumentemos el nuevo ingreso, reduzcamos el egreso, dejemos constantes las fisuras, la tasa de cobertura sube, pero sube por ineficiente, porque como no controlamos el grupo de edad, entonces la sobredad nos hace decir que cubrimos cada vez a más jóvenes. No, tenemos un peor sistema. Por eso esta discusión que dicen, ya párale, Manuel, no le voy a parar. Porque aquí se refleja la manera en la cual un país que excluye discursivamente dice que es incluyente. Y eso es lo que como intelectuales, como sociólogos, como gente decente tenemos que decir no, y es parte de nuestra chamba. También podemos mejorar disminuyendo, y eso es bonito. Fíjense, aumentamos el nuevo ingreso, aumentamos el egreso, o sea, lo hacemos más eficaz. Las fisuras las dejamos constantes para que no se me complique la cosa, porque aquí Salvador Malo también le sabe las cuentas. Entonces, podemos disminuir la tasa bruta, pero aumentar la neta. Pero para ello necesitaríamos que el egreso tuviese forma de realizar los estudios en el mercado. Y como dijo Pacerón, la escuela, la Universidad Veracruzana, si trabaja bien, sin duda puede hacer que el hijo de un obrero sea gerente. Lo que no puede hacer la Veracruzana es el puesto de gerente. Eso lo hace la economía. Y decirle a la universidad que es culpable de que no haya empleo es una estupidez, ¿no? Creo que estoy hablando re feo, pero bueno. Entonces, claro, la cifra políticamente más atractiva, que es la bruta, no tendría tanto sentido, pero la neta sería mejor. Aquí está clarísimo lo que decía Weber, la lógica del científico y del político. Y luego también podemos decrecer por eficacia. Fíjense, aumentamos el nuevo ingreso, aumentamos más el egreso, obviamente con calidad, tapamos las fisuras, pues va a disminuir la tasa bruta. Pero ahí sí, esta situación sería ideal, porque incluiríamos a más jóvenes de esa edad, hay empleo
¿no? Los profesores damos mejor las clases en vez de andarnos jugando en hacer papers, ¿no? Que es así, una soberbia ya inaudita, ¿no? Aunque sea muy importante la investigación, pero esta cosa que hay, por ejemplo, en la UAM, por un curso de un trimestre, 300 puntos, por un artículo, 3,000. ¿Para dónde? Para el SNI, digo, para el paper, ¿no? ¿No? Entonces, por eso importa mucho, y voy a terminar con esto, por eso importa muchísimo la discusión técnica, que parece ser técnica, pero que es profundamente política y ética. O sea, aquí está el proyecto mexicano digamos, el programa para su juventud, ¿no? Termino diciendo, señores, tenemos que decidir, y señoras, si vamos a entrarle a un país de indicadores o vamos a emprender el difícil camino a la realidad, a lo sustancial, ¿no? Y para ello tengo otra teoría, que es la del bocho rojo. El bocho es un Volkswagen, ¿verdad? Que ya es una cosa que se extinguió, ¿verdad, Pepe? Pero que era muy frecuente. Fíjense que tenía un amigo que tenía un bocho rojo ya muy amolado. Y entonces fue al taller y le dijeron, y dijo, ¿qué onda? Dice, pues mire, le podemos hacer una reparación a fondo o una manita de gato. La reparación a fondo le cuesta, pues, cambiar medio motor, suspensión, un mes y miles de pesos. Y como buen mexicano, Eusebio le dijo, oiga, ¿y no habrá otra manera? ¿Cómo nos podemos arreglar? Dice, bueno, una manita de gato. Lo pulimos, ¿no? Le pintamos con amorol las llantas para que parezcan buenas, ¿no? Como ya están lisas, le pintamos con plumón, ¿no? Que parezca que tiene todavía las muescas esas. Y lo central, don Eusebio, donde en el velocímetro dice 60, le ponemos 80. Donde dice 80, le ponemos 100. Y usted va a ir hecho la raya. El velocímetro no es el movimiento. Por eso esos indicadores son tan importantes desmontarlos y ponernos frente al problema que tenemos de exclusión. Es decir, el país de indicadores es este país en el que decimos, cada vez hay más SNIs, por eso hay más ciencia, ¿no es cierto? 17,000 o 18,000, cuando eran 87, cuando se fundó, no quiere decir que haya más ciencia, hay más gente en el SNI. ¿Cómo valoramos, como dice Birbaum, ¿no? Si no podemos medir lo que es valioso, vamos a acabar valorando lo que es medible, pues valoramos la cantidad de artículos, pero la calidad y su impacto, etcétera. En la carrera magisterial, ¿a cuántos cursos fue usted? Es que es bien difícil valorar cuando un profesor a 12 horas de Morelia da una clase, lo despreciamos, primero los mexicanos y luego mexicanos primero, ¿no? Porque es horrible el señor, y llega a 12 horas de la capital con 6,500 pesos de sueldo, que el narco le quita la mitad cada quincena. Y ese señor o esa señora procuran hacer un ambiente de aprendizaje. No digo que sean todos, pero muchos los hay. Entonces, con esto termino. Muchachos, muchachas, se los digo de verdad con la emoción del honor de estar aquí, pero también de la responsabilidad de haber estado. Lo que está en juego, y he tratado de proponer en esta idea de si estamos brindando acceso a un pupitre o al conocimiento, es ponernos a pensar que este sexenio, y con bombo y platillo, la SEP dice que ha generado 140 instituciones de educación superior y ha ampliado 95 campus. Espérate, ¿preparaste profesores para eso? ¿Bibliotecas? ¿Ambientes de aprendizaje? ¿Tecnología adecuada para una pedagogía moderna? No. Empezaron a dar clases con un letrero que decía, aquí se construirá la Universidad Tecnológica de la Ciudad de México,
y les dieron clase arriba de unos costales en una Conasupo. Pero hay más cobertura. Y el argumento es, no, Manuel, primero la cantidad y luego la calidad, como se dice de la primaria. No, señores, este país le ha dado cantidad y calidad a un sector y remedos de cantidad y luego remedos de calidad a los que más lo necesitan. Y por eso es importante estudiar la educación o cualquier tema en que nos metamos. El hilo conductor, si se hace en serio, nos va a llevar a la desigualdad, al problema central del país, a la exclusión, ¿no? Eso es lo que está en juego. ¿Para qué se los leo? Pero cuando más vale tener conocencias que conocimientos, cuando entender la maravilla del evolucionismo de Darwin es irrelevante en comparación con ser cuate de un cuate que diera un cuate que me puede colocar donde hay empleo o por lo menos ponerme donde puedo obtenerlo, cuando eso ocurre, la promesa de la modernidad de que por aquí podemos llegar a la movilidad social se destroza. O bien, pensar si tenemos un sistema de educación superior diversificado o segmentado. Es lo mismo estar en la UNAM que en la Universidad Intercultural de Chiapas. Un día hice una ponencia, termino Pepe, que decía, ¿por qué un celtal no puede ser matemático? Aquí tenemos a Rosaura. En la Facultad de Ciencias, yo, que nací en Narvarte, si hubiera estudiado matemáticas, me hubieran invitado a que estudiara matemáticas, y no matemáticas de Narvarte, ¿verdad? Sino matemáticas, y que me fuese al mundo. La universidad es eso. Si ven la oferta de estudios en la Universidad Intercultural de Chiapas, van a ver que es la formación de ingenieros en ecoturismo, en ejidos que no queden a más de 100 metros de la... ¿no? Racismo benevolente. Ok, acceso a la educación superior, pero nada de historia y esas cosas que estudian, no. Tú, Y al final, la pregunta más dura es, México tiene un dilema, tenemos un dilema profundo. Si más vale tener conocidos que conocimientos, tenemos el gigantesco riesgo de que en vez de estar en la modernidad que Kant apreciaba, estemos en la premodernidad y yendo para atrás, porque origen será destino. Gracias. Bien, pues. ¿Y ustedes qué opinan? Como dijo viejo. No, yo me voy. La mayoría ha enseñado Pero déjenme decirles, el mejor café de Coatepec. Ya hay un libro, pero es el que está allá. No, el éxito, yo quiero decir que no se está obsequiando cualquier libro. Ese libro que se acaba de presentar en Guadalajara, que coordinó, no está aquí, salió una escala técnica, el doctor Enrique Florescano y el ministro Cosío, y que fue precisamente el producto del coloquio de otoño del año próximo pasado. Así es que así será el del próximo año. No, además está bien suave porque ahí el doctor Frescano me invitó a escribir y échele un ojito porque se llama Los límites del dinero y la pregunta central es si a base de centavos, de transferencias monetarias condicionadas como se está conduciendo a la profesión académica, vamos a tener una tradición académica o más bien vamos a tener profesores titulares de MW. Muy bien, felicidades. Gracias, profesor.
Bueno, decía yo que, ¿y ustedes qué opinan? Como dijo, que tenemos unos minutitos para hacer alguna pregunta, si alguno de ustedes desea hacerla, sería el momento. 2 preguntas. Pilar. Hola, buenas tardes. Cambiando las cosas, hablando de las tasas que mencionas, a mí me parece, o me parecería interesante pensar, ligando también algo que escuché en la mañana, el ligar que la universidad tenga espacios no solo para la cohorte de edad que debería estar en la universidad, sino una universidad más abierta que permite efectivamente alcanzar a todos aquellos que ya son adultos y que desean volver a la universidad, pero no para estudiar una carrera, no para estudiar a lo mejor una maestría, un doctorado, sino para a lo mejor complementar alguna parte de la formación que requieren para empleos nuevos, para el empleo que tiene, para otra cosa. Y entonces, cambiar esas cifras, ¿sí?, a tener una tasa de efectivamente todos aquellos que están en la universidad contra toda la población, ¿sí?, porque esta parte significaría que nunca vamos a alcanzar a los que no alcanzamos en su momento, ¿sí? Entonces, eso sería algo que a mí me gustaría que pensaran y que se podría ver en las tasas que manejan. Y la otra es, cuando mencionas tu parábola de Mateo, efectivamente, ahí tú ves que, pues si crece la población, aunque crezca tu matrícula, la población te va dejando, ¿sí? Pero la otra es que en la política pública los fondos se le dan a las universidades que más tienen, a la más grande, la que más ha demostrado éxito, la que más no sé qué se le da. Y las chiquititas que empiezan, las nuevas o los politécnicos, estas universidades, a la hora de la distribución de los recursos, pues como son chiquitas, como tienen poquitas instalaciones, como no sé qué, se les da menos. Y entonces esa parábola de Mateo que tienes, ahí todavía se refuerza más. Ya están las 2 preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Cuando se usa un indicador para ver la cobertura de la educación superior en los jóvenes, hay que hacerlo bien. Cuando tú te preguntas cómo ha venido creciendo la proporción de mexicanos mayores de 25 años con educación superior, estamos ante otro indicador. Y sería muy interesante pensar que la universidad debe dejar de tener exclusivamente el factor que diría Habermas de la lógica instrumental para el mercado, porque es en la universidad y en todo el sistema escolar en que también la modernidad, decía todos los autores, ¿no?, es cuando nosotros aprendemos a ser y a respetar a los otros, ser otros y respetar a los otros. Como diría Octavio Paz, en la escuela, en generalidad y en la universidad, sobre todo en la construcción ciudadana, en la escuela entendemos que, como dice él, para ser yo he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. En general estamos vaciando a la universidad en su lógica instrumental hacia el empleo, cuando la universidad y la escuela también son sitios en los cuales aprendemos a respetar al que tiene una preferencia sexual diferente, al que tiene otra clase social, al que tiene otra manera de pensar, otro Dios o no tiene a Dios. Entonces, sí es muy importante lo que dices. Tendríamos que tener, digamos, formas de aproximarnos, para no llamarles indicadores, ¿no?, formas de aproximarnos a mejorar la calidad de vida y de repente que mi madre de 82 años vaya como hace a la Universidad de la Tercera Edad y le dé clases al profesor que le da historia del centro de la Ciudad de México porque ella nació en Mesones, ¿no?, y es bien terca. Tienes toda la razón. Pero ojo, la principal productora del rezago educativo en el país es la escuela. Porque con ese desastre de pérdida, hoy tenemos 35 millones estudiando de preescolar a posgrado.
y tenemos 32, 33 millones de mexicanos que no terminaron la secundaria. Y conforme sigamos perdiendo, como decía la primera gráfica, pues la escuela va a ser la principal productora de rezagados. Y perdonen si me extiendo un segundo, ahora va a ser obligatorio el bachillerato en el 2022. Se reformó la Constitución. Se dice que la educación obligatoria será primaria, secundaria y media superior, ¿no? Y el transitorio dice, en 10 años el Estado se compromete a darle a todo aquel que haya terminado la secundaria y tenga edad típica un lugar en la educación superior, en media superior. No, señores, eso es tasa de absorción. Es decir, del egreso de secundaria que te solicita ingreso, le aseguras. Hoy está en el 87%. Es ridículo. Universalizar la educación media quiere decir que más allá del 65, del 70% de la corte de edad de 15 a 18 está estudiando, y para ello lo que tenemos que hacer es resolver la cubeta primera. Y para eso lo que tenemos es que tener algún presidente que en vez de pensar en la nueva elección piense en la nueva generación y decida que la educación es muchísimo más importante que el acuerdo político. De tal manera que podamos reestructurar la dignidad de la profesión docente, generar ambientes de aprendizaje, liberar a la escuela de la sujeción que tiene de la Federación Centralista, que dice que los jueves 7 de septiembre a las 2 de la tarde tienen que aprender todos el quebrado 1/2 más 1/4, que es una estupidez, ¿no? Y que son 900 páginas del Diario Oficial. Es decir, México dice que tiene derecho a la educación. No, eso es aspiracional. Cuando dicen que va a ser obligatoria la educación media superior, ante la Suprema Corte yo llego y digo, señores, quiero mi lugar, si fuéramos un país de derechos. Pero como diría don Jorge Carpizo, Manuel, usted sueña demasiado. Y por último, creo yo que lo que dices del efecto Mateo, obviamente, digamos, al que ya tenía una cobertura mayor, la tenía por varias razones. Porque el desarrollo industrial de Nuevo León es incomparable con respecto al de Chiapas, ¿cierto? Pero además, contra más eres, más te dan. En consecuencia, el efecto Mateo no es solamente con la demografía, porque también el comportamiento demográfico tiene que ver con el nivel de modernidad en las relaciones. Contra más chavas tengas en la educación superior, vas a tener una natalidad menor y no precoz. Es decir, de verdad, no es que la educación resuelva los problemas del país, pero los problemas del país no se resuelven si no pensamos en que tenemos que mejorar sustancialmente la educación. Pasado mañana algo cambia, quién sabe para dónde. Que no cambie nuestra vocación crítica y nuestra definición política por un México más decente, con sus jóvenes, con sus viejos, con sus indígenas. Sí. Los felicito a ustedes, por favor.